Buenas noches, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra última edición del episodio número 12 de Vulnerable. Y este es un episodio muy especial porque con este episodio 12 estamos cerrando nuestra primera etapa, este primer año donde hemos tenido 12 invitados. Y esta noche quiero dar la bienvenida a un invitado de honor, porque realmente para mí es muy especial esta noche poder terminar esta primera etapa de Vulnerable dando la bienvenida a este espacio, a esta plataforma donde 12 invitados han decidido abrir su corazón y ser vulnerables en este espacio para bendecirnos con testimonios maravillosos a un hijo de Dios, a un hombre oriundo de Oruro, Bolivia. Su nombre es Nelson Cahuana. Bienvenido, Nelson. Estoy muy contenta de tenerte en el programa. He tenido la satisfacción de poder conocerte hace unos 3 años en un programa de liderazgo, donde hemos podido gozar de tu participación y donde hemos podido destacar el aporte que tú has tenido en ese momento donde impartíamos programas de liderazgo a los jóvenes y donde tú has podido destacar con una participación extraordinaria. Gracias, Nelson, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Muy buenas noches, podríamos decir, y gusto de saludarte. Un saludo también a la audiencia que nos van escuchando. Buenas noches. Gracias, Nelson. Como anticipaba, es para mí un privilegio poder estar en este cierre de la primera etapa de nuestros primeros 12 invitados de Vulnerable con la participación de Nelson. Tiene una historia muy inspiradora para poder compartir esta noche con todos nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Nelson para que nos empiece a contar qué es lo que trae esta noche para compartir con nosotros de su infancia. Y vamos a abrir el programa compartiendo con Nelson cómo ha sido su infancia. Nos vamos a concentrar en sus primeros 18 años de Nelson. Adelante. Gracias, Carmen. 18 años vividos, pero la verdad muchas veces podríamos decir bien vividos o tal vez mal vividos. En mi caso fue una experiencia dolorosa, porque a mis 2 meses me había abandonado mi padre y desde ahí aprendí a vivir justamente con mi mamá y con su familia. Vivía con mis tíos por parte de mi madre. Bueno, mi madre era comerciante, salíamos juntos a vender, nos acompañábamos, hacíamos muchas actividades. Bueno, fue un momento en que ella falleció a mis 17 años y desde ahí yo tuve un vacío tremendo, un vacío fuerte. Fue doloroso, no se pudo vivir de esa manera en mi forma de ver, ¿no? Ya a mis 18 años había perdido ya el colegio, o sea, me aplacé en tercero medio y pasó muy doloroso parte de mi vida así, Carmen. Nelson, para entrar un poquito en contexto, tú dices que el papá abandonó a la familia cuando tú tenías 2 meses. Entonces tú te criaste con tu mamá y con la familia de ella. A los 17 años fallece tu mamá y tú te quedaste bajo la custodia de quién? De mis tíos. De tus tíos. Tú vivías Sí, en la casa de tus tíos. exacto. Bueno, una parte de la casa era de mi mamá y por eso me permitieron quedarme, entonces me quedé con la custodia de mis tíos. Y es en ese momento, en esa circunstancia donde tú pierdes el año escolar y te dedicabas a salir con los amigos y empezaste a entrar en temas de bebida, ¿cierto? Exacto, y ahí empieza, podríamos decir, el desorden que yo cause, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Ahora entiendo que es la sobreprotección y la no protección traen adicción. Entonces yo en ese tiempo estaba desprotegido y
Claro, para mí era feliz, o sea, era fácil y feliz irme de parranda, ¿no? No había quien me controle, pero en realidad era falta de mi interés y falta de mis cosas que yo no tenía el camino bien trazado, podríamos decir. ¿Y cómo transcurre tu etapa de juventud, Nelson? Después de eso aprendo un poco de sastrería gracias a mi tío y después de eso empecé ya a tener pareja. Me enamoraba con Cristina y con ella tuvimos un hijo, nos llegamos a casar y también asumí responsabilidad. Yo decía, como mi madre fue abandonada, yo no quería abandonarle a ella, ni mucho menos abandonar a mi hija. Entonces, ¿qué pasó? Por problemas de adicción tuve que abandonarles. Entonces tuve que dejarles a ellos aquí en Oruro. Yo me tuve que ir a Buenos Aires porque había levantado dinero de donde no debía y tenía que reponer ese dinero. Entonces, al último, para reponer ese dinero, tuve que irme a trabajar a Buenos Aires y ahí empezó, Carmen, el otro calvario, podríamos decir. ¿A qué te refieres con el otro calvario, Nelson? Me refiero a que al dejar a la familia aquí en Oruro, yo pensé que estoy haciendo bien. Otra vez pensar, ¿no? Pero ¿qué pasaba? No, en realidad ellos se sentían abandonados. Y yo en mi mente era que yo sigo junto con ellos, que yo sigo casado, pero ellos no. Mi esposa necesitaba un esposo presente, mi hija necesitaba un padre presente, no necesitaban un padre ausente ni un esposo ausente. Entonces, ¿qué pasa en ese transcurso? Pierdo lo que es la paternidad y al mismo tiempo pierdo lo que es el ser esposo. ¿Qué digo con esto? Que ellos tomaron su rumbo, o sea, ellos han vivido su vida ya, ¿no? Lejos de mí, a pesar que yo mandaba un poquito de dinero, digamos, de allá, pero eso no alcanzaba justamente para que ellos se cubrieran, o sea, cubriera los gastos o ser un padre responsable. Entonces, ella, o sea, Cristina, toma la decisión de decir, de trabajar en el campo, ella es profesora y se va con mi hija, ¿no? Entonces ellos trabajan de lunes a, o sea, ella trabaja de lunes a viernes y al mismo tiempo mantiene a mi hija, pero en ese tiempo yo estoy pagando la deuda que me hice, pero en realidad estaba alejado de ellos y eso es lo que marcó muy fuerte en su vida de ellos y también en mi vida, porque después de eso fue doloroso volver. Ahora sí he vuelto a tomar contacto con mi hija, ya podemos hablar, ya dialogamos, pero todavía con mi esposa falta un poco más, ¿no? No estamos divorciados, pero sí somos separados. Entonces, yo digo otra vez, otro calvario, porque a medida que yo estaba en allá, igual era llamar aquí a Bolivia, después de llamar era tomar, a veces era al mes una vez o dos veces, pero siempre estaba dentro, presente ahí la bebida, Carmen. El factor que te ha llevado a entrar en temas de adicción al alcohol, por lo que tú has podido evidenciar en el transcurso de tu vivencia, Nelson, han sido las ausencias, ¿verdad? ¿Cómo tú Sí, definirías qué es lo que ha estado detrás de lo que te ha impulsado a caer en la adicción del alcohol? ¿Han sido los vacíos de la ausencia de tu papá, ausencia física de tu papá por el abandono? ¿Ha sido el abandono, podríamos ponerle un título? ¿Ha sido la ausencia física de tu mamá por el fallecimiento? ¿Qué nombres les pondrías tú para que las personas que nos están viendo y que están pasando por circunstancias similares, que se están identificando con este tipo de eventos, puedan recoger experiencias como la que tú has tenido y no tener que atravesar estas etapas dolorosas y poder aprender de experiencias como las tuyas para realmente tomar decisiones oportunas y ver que nada bueno se saca de las adicciones, sino más bien de la asunción temprana de responsabilidades reales? ¿Qué es lo que has aprendido de esto, Nelson? eh, Carmen, en esto he aprendido que lo que nuestros padres hayan sido o lo que nosotros hayamos pasado en nuestra infancia o si no en nuestra adolescencia, cosas bien fuertes y duras, no puede determinar lo que podemos ser ahora.
Es cierto que sin conocernos podemos llegar a tal vez a circunstancias difíciles, a tener un problema de adicción, pero no podemos dejar que eso determine nuestra vida de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque imagínate, yo tengo ahorita 50 años, pronto voy a cumplir 51, pero si yo me hubiese dado cuenta más antes, ya hubiese asumido mi responsabilidad de la vida que llevo. Al estar presente en el alcohol o al estar en esa adicción del alcoholismo, ¿qué ha pasado? No he querido asumir responsabilidades. En vez de asumir responsabilidades, me he escondido detrás del alcohol, me he escapado. En vez de enfrentar la vida, ¿qué he hecho? Me he escapado. No lo he podido enfrentar. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo ya teniendo conocimiento de lo que ha pasado en mi vida? Ya no mendigar cariño, ya no mendigar atención, sino asumir la responsabilidad de la vida que llevo y también asumir la responsabilidad de mi futuro que está por delante. Ahí empiezo a estudiar, ahí empiezo a hacer otra carrera o diferentes situaciones que cada uno tiene, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo a mis 33 años he empezado a estudiar gastronomía y justamente estudié en Buenos Aires y no salí como un alumno mediocre, sino llevé en alto el nombre de Bolivia y he salido entre los 3 mejores de ahí de la academia donde yo estaba. Entonces, Carmen, esa es la responsabilidad que cada uno tenemos que tomar. Si nos dejamos llevar por las otras circunstancias, no vamos a ir a buen término. Yo me acuerdo que el año que te conocí, Nelson, a mí me inspiró mucho esa fe que encontraba en ti cuando tú nos decías, a mí me encontró Cristo. Y yo salí de la adicción porque a mí Cristo me alcanzó y yo estaba en la calle. Y yo salí de la calle y salí de la adicción porque Cristo me alcanzó. Y a partir de ahí me levanté y a pesar de que me caí una y otra vez y me caí una y otra vez y me volví a caer, nunca desfallecí. Y es más, quiero dejar un legado, quiero volver a tener una relación con mi hija. Estoy escribiendo un libro, lo estoy haciendo de manera manuscrita porque no tengo recursos para hacerlo en una computadora, pero es Dios quien me da el alimento, quien me da la fe, quien me da la voluntad para hacerlo. Y me acuerdo ese diálogo que teníamos y para mí fue muy inspirador y me gustaría que nos comentes eso que en su momento nos hizo vibrar tanto en esa charla que nos diste. Comparte Gracias, con Vulnerable, vacía tu corazón, que esta es una plataforma para eso. gracias, Carmen. Mira, eh, yo soy un milagro de parte de Dios. Yo soy un milagro de su amor. Mientras yo estaba en adicción, todo el mundo decía, este borracho así nomás va a morir, así nomás eres. Un montón de prejuicios que la gente había hecho. Incluso a mi esposa le dijeron, no, ellos no se rehabilitan, solamente están así y hasta le dijeron que se separe, creo, de mí y todo lo demás. Pero qué grande es Dios cuando te da una nueva oportunidad para justamente mostrar su amor. Entré en un centro de restauración y entré por 2 oportunidades. La primera vez que entré, recaí, no pude estar fuerte. En la segunda vez sí, ahí me puse las pilas y ahí hice lo correcto. Cuando empecé a humillarme delante de Dios, Dios se me empieza a hablar, justamente por Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces ahí ha sido mi primera base, para todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces ahí está, yo creo en Jesús y no me voy a perder, yo creo en Jesús, ¿no? Y después llego a descubrir el otro texto que es en Juan 1:12. Y en Juan 1:12 justamente descubro que dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo estaba feliz. Ahora yo no solamente creo, yo ya soy hijo amado de Dios. Estaba feliz. Y después me dan otro verso bíblico en Primera de Corintios, capítulo 1, 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces ahí yo me he identificado con eso. Muchas veces me rechazaban, me han hecho a un lado, pero ahí he dicho yo, lo más vil escogió Dios. Y aquí está, yo he sido ese necio, yo he sido ese vil que he caminado en estas cosas y gracias a Dios estoy aquí. Entonces le he creído y después de creerle me he hecho hijo de él. Ahora con más alegría he dicho, he sido escogido. Y al último me he puesto a decir, ¿para qué he sido escogido? Y ahí empieza otro verso bíblico. Es Juan, o Primera de Juan 3:16. Y en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces ahí yo me he rendido, ya, gracias Señor, ahora me has mostrado el propósito. Entonces, Carmen, estos 4 versículos han sido mi caminar a diario. Si bien en la primera restauración no he podido asumir, en la segunda restauración he tenido que asumir. Y ahí me he puesto las pilas. Y ahí he dicho, yo no voy a volver a mi casa. Yo de aquí voy a salir justamente a servir a Dios en otra casa, en otro lugar. Entonces ahí me he ido preparando y gracias a Dios ahora soy siervo de Dios y me gusta servirle a Dios. Ahora voy acompañando a personas con problemas de adicción aquí en su casa y también voy aprendiendo a hacer otras cosas más. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Mira, tengo que tener hábito en la oración. Más antes yo no oraba, mi oración era tan chiquitita, decir, Señor, gracias por tus bendiciones, amén. Eso era así, cortito, pero ahora no he tenido que aprender a tener un hábito en la oración. Entonces ahí ese tiempo que estábamos con los cursos, ese tiempo yo tenía los hábitos de oración, orar a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana. Ahora ya oro en otro horario, ¿no? Pero en ese tiempo oraba de 5 a 6 de la mañana todos los días. Preparaba los devocionales para compartir. Este tiempo me ha faltado un poquito más de fuerza. Hay mucha responsabilidad, por eso he parado un rato los devocionales. Y entonces he tenido que aprender a tener hábito en la oración, en la meditación de la palabra y también en declarar ayuno una vez a la semana. Y esas cosas me han llevado a cambiar otra vez. Mi mentalidad solamente se cambiaba por medio de leer su palabra, por medio de ir a la oración, por medio de rendirme a Él. Sin rendirme a Él no había fruto. Después la disciplina. Todos los días, hacer lo que tienes que hacer, cuando tienes que hacer. Te guste o no te guste. Estés enojado o estés triste. Haga frío o haga calor. Tal vez pueden decirme, sí, qué extremista, tan fuerte que esto. Es que eso necesitamos. Nuestra vida ha estado desordenada. Y si nosotros no la ponemos en orden, no va a haber otra persona que nos los ponga en orden. Entonces yo he tenido que poner en orden la vida que llevaba. Desde ordenar el cuarto, desde lavar las medias hasta ordenar todo lo que es la casa a nivel grande, ¿no? Eso he tenido que hacer. Después he tenido que aprender versos bíblicos. Entonces, mis versos bíblicos, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y en todo tiempo caminaba, no, Señor, otro más, Señor, esto más, Señor, esta cosita más falta ahora, ayúdame. Y siempre rogaba a Dios que me ayude. No he sido perfecto, pero siempre pido a Dios que me ayude, que me levante. Después el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, por sendas de justicia me guiará. Entonces, todas esas cosas han sido mis herramientas para salir de este problema de adicción. Al último, ¿qué he tenido que hacer? Reconocer la autoridad de Cristo y de su palabra. Aquí ya no te hablo de otra cosa, solamente es de la rendición completa a Él, el quebrantamiento que tiene que existir y de verdad vivir en el reino de Dios, ¿no? Antes me hablaban del reino de Dios. Yo decía, el reino de Dios debe ser un lugar celestial, un lugar tal vez está entre el cielo y la tierra, debe ser eso, pero no. Cuando llego a entender que el reino de Dios justamente es el señorío de Dios en la vida que llevamos. Y Amén. rendirnos al señorío es lo que tiene que hacer cada persona. Y en base a eso he podido aprender a vivir bien, Carmen. Qué lindo, realmente es maravilloso lo que comentas, Nelson, porque su palabra dice, ¿no?
el reino de Dios se ha acercado, dice Jesús cuando estaba con sus apóstoles, y bueno, pues el reino de Dios está aquí, entonces el reino de Dios es una persona y el reino de Dios es Jesús. Y creo que eso es importante entender porque el reino de Dios está entre nosotros. Y esa rectitud de la que hablas es lo más difícil. Y tú has hablado de cosas que tú has dicho son herramientas. Y creo que eso es importante hacerlas carne en nosotros, ¿no? Has hablado de hábitos, has hablado de disciplina y algo que es bien importante, eso tiene que ir más allá de las circunstancias. Tú decías, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, no importa si hace frío, si hace calor, si estoy cansado, si estoy triste, si estoy alegre, no importa mi estado de ánimo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y solamente esa voluntad de hacer la pone Cristo. Porque en nuestra voluntad no lo podemos hacer. La circunstancia nos va a ganar. La tristeza se apodera de mí, entonces estoy triste, no voy a hacer, estoy cansado, no voy a hacer, me da flojera. Siempre va a haber una razón que nos va a impedir o va a ser más fuerte que nuestra voluntad. Pero cuando ha habido ese ingrediente del que hablas, Nelson, y yo soy muy, yo me hago parte de lo que tú dices, es la obediencia, ¿no? Y la obediencia realmente es la mejor manera de adoración que tenemos que tener como hijos. Yo creo que la obediencia es lo que abre puertas en el cielo. La obediencia. Más allá, aunque no entendamos. Lo que tú dices, muchas veces uno no entiende, pero uno obedece. Y tú decías los versos de la Biblia, y a veces uno dice, ¿y para qué? O sea, y realmente no tiene sentido aprenderte los versos de la Biblia si no los vas a cumplir, si no los vas a hacer. Pero cuando agarras un verso y dices, acá dice que yo soy hijo, y realmente crees en esa equidad, porque ya has abierto una puerta muy importante. Y como hijo, pues no quieres hacer quedar mal a tu papá. Entonces empiezas a aprender también lo que es la honra a tu padre. Y creo que el saberte hijo que te saca pues automáticamente de esa orfandad en la que en su momento tú has vivido, ¿no? Por un lado, porque tu mamá falleció y estabas pues literalmente huérfano de madre, y por otro lado, porque eras víctima de un abandono que estaba fuera de ti, pero que al mismo tiempo te dejó sin la paternidad física de tu padre biológico, pero que al saberte hijo de Dios, pues desaparece la orfandad, porque tu identidad ha estado pues reconstruida, tu identidad ha sido devuelta. Entonces, por supuesto que esa ausencia, esos vacíos, han ido desapareciendo. Entonces, esas causas que han originado esos vacíos que te han llevado al alcoholismo ya no están ahí. Y qué maravilloso que ahora que tú has sanado y has salido de esas cautividades, porque donde has estado es una zona de cautividad, ahora que tú has salido de esa cautividad, tú estés en esa posición de autoridad, de ayudar a salir de esa zona de cautividad que son las adicciones a otras personas que en este momento están en ese lugar. Y qué cosa más maravillosa que alguien que entiende, que alguien que ha pasado por eso, que alguien que ha estado en ese lugar y que ha caído una y otra vez, pueda estar ahí para estrechar la mano y ayudarles a salir. ¿Qué les puedes decir a esas personas, Nelson, que con esa autoridad moral que tú tienes y que tú que estás viviendo y estás manifestando a Cristo en ese momento y que sabes de lo que estás hablando, qué les puedes decir a esas personas que nos están viendo y que dicen, no, yo he vuelto a caer, yo veo alcohol y vuelvo a caer? ¿Qué mensaje de esperanza les puedes decir a esas personas?
lo primero que yo digo es obediencia y santidad a Dios. Obedecer, como bien decías, tu palabra y santidad. Santidad no es hacerse una imagen, no es ser santo, no. Santidad es alejarse del pecado y separado para Dios. Nada más, es alejarnos del pecado. Todas las veces que el pecado está queriendo o la tentación esté ahí y queramos pecar, es mejor decir, no, esto no me va a ayudar, mejor desaparezco. Al igual que José. José en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? La esposa de Potifar tienta a José y le quiere hacer caer. Pero José, ¿qué hace? Se escapa. Entonces nosotros igual, en las tentaciones lo mejor es escapar si no somos fuertes para enfrentar o confrontarlo. Uno es eso. Y otro también que podemos hacer es lo siguiente. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas. A veces nosotros somos tan testarudos que nosotros con nuestras propias fuerzas queremos hacer todo y no alcanza, Carmen. Nuestras fuerzas no van a alcanzar, pero en las fuerzas de Dios somos más que vencedores, porque en sus fuerzas vamos a poder vencer las cosas de la carne, vamos a poder aprender a vivir en el Espíritu. ¿Eso qué te quiero decir? Que en la obra de la carne son, por ejemplo, adulterio, fornicación, idolatría, inmundicia, todas las cosas que nos dañan, ¿no? Eso está en la Biblia. Pero también nos dice que después de eso hay los frutos del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en sus frutos, en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Luego de aceptar, encaminarnos con esa verdad y decir, Señor, enséñame a vivir en tu espíritu. Ya Dios nos va a ir mostrando paso a paso. Tenemos que estar atentos a su enseñanza. Él utiliza todas las cosas para enseñarnos. A veces utiliza a nuestros amigos, a veces a nuestros hermanos. Él es tan misericordioso que a veces utiliza hasta los TikToks, utiliza hasta la televisión, hasta una película que no sea cristiana, utiliza a Dios por el medio que nos habla. Entonces uno tiene que estar atento a sus enseñanzas, ¿no? Yo he visto esa parte donde Dios ha ido hablando harto a mi vida, me ha ido transformando Él. Y muchas veces yo lloraba por las tardes aquí dentro de despensa, que era mi área, y yo lloraba ahí porque decía, Señor, ¿por qué esto? Yo le preguntaba siempre, decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un día hubo eso y me dice, Nelson, ya no es el por qué, entendé que es para qué. Cuando digo, ¿cómo es eso, Señor, de para qué? En mí yo pensaba, ¿por qué para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que mediante esas cosas que me estaba pasando, Dios me estaba transformando aquí, a mí. O sea, me estaba transformando de Nelson débil a Nelson fuerte. Pero tenía que pasar por ese fuego, tenía que pasar por ese dolor. Entonces, muchas veces nosotros, viendo el dolor, no queremos pasar, no queremos hacer las cosas. Pero ese dolor es lo que nos hace fuertes, ese dolor es lo que nos hace crecer y ese dolor es lo que nos hace cambiar. Ese dolor es lo que nos enseña a vivir en el Espíritu. Y eso tenemos que estar dispuestos a pasar por esa área. Entonces, no desmayemos. Si hay pruebas que nos vienen en el camino, que vengan de uno en uno y aprendamos a superar esas pruebas. No nos achiquemos. De la mano de Dios, todo es posible, como decía. Y junto con Dios somos más que vencedores, Carmen. Amén, amén. Y como dice su palabra, su yugo es fácil, ligera su carga. Amén. Y así que sea. Qué lindo es compartir contigo, Nelson, con alguien que realmente está en el campo de batalla y que sabe de lo que está hablando. Y algo que a mí realmente me llena, me conmueve, es de la gente que sigue adelante, de la gente que no se da por vencido. Yo creo que lo que tú acabas de decir es muy edificante, ¿no? Que estar en el Evangelio no es que recibes a Cristo y todo es color de rosas. No, las cosas se ponen peor. Las cosas se ponen peor. Y eso es porque estar en el Evangelio demanda rectitud, demanda un cambio de vida, demanda decisión, demanda determinación, demanda compromiso. Y es difícil pagar el precio.
pero solo con Él se lo puede lograr. Pero algo que me conmueve mucho es lo que tú dices, o sea, uno cae. Y tú decías, yo he caído muchas veces, pero si hay algo admirable en ti, Nelson, es las veces que te has levantado. O sea, te has caído, pero te has levantado. Y quiero que acá en Vulnerable nos cuentes cómo es ese proceso de caerse y levantarse. ¿Cómo es ese sentir, o sea, de caerse y levantarse y lo que pasará en ese tiempo? Háblanos un poquito de eso, Nelson. Cuando habías decaído después de estar un año en un centro de restauración, mi familia ya no quería verme con problemas de adicción. Hablo de los tíos por parte de mi padre, también por parte de mi mamá, ¿no? Y no querían verme. Pero cuando llego a caer, todo se derrumba. Primero, la confianza que habían puesto muchas personas en ti, se derrumba todo. Ya no tienes a nadie. Ya no hay quien está para decirte, oye, levántate. Has roto la confianza de todos los que han confiado en ti. Entonces, para mí ha pasado ese tiempo así. Se ha roto la confianza de todos y ya realmente estaba solo. Yo ya no tenía a nadie. Fue ahí cuando yo me acerqué más a Dios y le dije, Señor, yo estoy aquí. Heme aquí. Y ahí fue donde cada día decía, heme aquí. Yo ya había perdido total esperanza de volver a reconstruir mi familia, total esperanza de tener los mismos amigos que tenía antes. Ya se había quebrado todo. Entonces de ahí empecé otra vez a levantarme. Fue duro, no fue fácil. La vergüenza que tenía en mi cara, era tremendo. Y me daba vergüenza volver al centro donde también estaba otra vez y decía por segunda vez. Me daba vergüenza caminar por las mismas calles porque decía, como ya he estado aquí un tiempo, para ahora otra vez. Y cada vez tenía que yo otra vez decir, no, tengo que poder. Y Señor, dame una mano, por favor, ayúdame. Eso era mi clamor cada día, ¿no? Señor, dame fuerzas, un poquito más, por favor. Y otra palabra que siempre le decía a Dios era, Señor, un round más, por favor, un round más, por favor. Yo le pedía así, porque muchas veces caía, Carmen, y no solamente he caído en la adicción del alcohol, o sea, por las bebidas, sino también he caído en mentir, en engañar, en ser tramposo. Pero otra vez tomaba conciencia y decía, otra vez en lo mismo, no puede ser. Y otra vez le decía, no, Señor, un round más, por favor, ayúdame en esta etapa. Y así fue mi clamor a diario. Tuve que sacar mi vergüenza y decir, Señor, soy débil. Y cuando yo me he rendido delante de Él y he permitido que Él obre, recién he podido irme parándome, pero ha sido paso a paso, no ha sido de la noche a la mañana, sino paso a paso. Cada día tenía que aprender, aplicar y tenía que enseñar. Aprender, aplicar y enseñar. Y eso era todos los días que hacía. Aprender, aplicar y enseñar. Y aquí en la casa me dieron esa oportunidad porque aprendía, aplicaba y a los hermanos que estaban junto conmigo les enseñaba. Entonces, de esa manera hemos ido compartiendo, ¿no? Y gracias a Dios he podido salir luchando, como dice su palabra, victoria tras victoria. Eso ha sido, pero de su mano, no en mis fuerzas. En sus fuerzas. Yo creo que lo que dices es tan relevante y recojo tus palabras, Nelson, de cada vez que uno cae, está pues con vergüenza, o sea, y el poder salir de eso no debe ser fácil, no debe ser fácil, o sea, mientras te escuchaba hablar, me ponía en tus zapatos y decía, a ver, romper la confianza de la gente que amas, haber defraudado la confianza de la gente más cercana a ti, amigos, familia, debe ser terrible. La vergüenza, no, realmente es complicado, o sea, me pongo en tus zapatos y qué fuerte el volver a levantarte, el volver a edificar nuevamente, a ganarte confianza y de pronto ya no, y otra vez recorrer y hacer la carrera una y otra vez. Qué fuerte y admirable. Admirable el que no te hayas rendido, admirable el que hayas seguido un round más,
un round más hasta lograr la meta y difícil hacerlo en las fuerzas de uno porque realmente es más fácil rendirse que seguir adelante y eso es admirable y una vez más la gloria, la gloria al Padre, la gloria a Dios porque sin Él yo creo que no estaríamos sentados en Vulnerable conociendo tu historia que es, por cierto, muy, muy inspiradora, querido Nelson, y con 50 años creo que tienes mucho que contar y algo que me gusta es lo que dices, ¿no? Es aprender, aplicar, que es lo que no hacemos, que a veces es muy fácil aprender y repetir, pero uno imparte cuando ha vivido, entonces eso es aplicar, o sea, el aprender, el aplicar para después impartir, yo creo que eso tiene un valor muy importante y ese es el valor que tú estás transmitiendo. Y aprovecho ahí de preguntarte cómo va tu libro, porque ese es un legado para las generaciones. Sí, Carmen, he ido preparando ya el libro, ya está casi tres cuartas partes he avanzado, pero me he quedado en una partecita donde me faltaban las aplicaciones. Y justamente me falta sentarme a escribir y un poco más escribir. Este tiempo estoy orando justamente por lo que es un proyecto que tengo más adelante, también te había comentado en esa época, es la casa de restauración, o perdón, casa de prevención de adicciones. Entonces, este tiempo estoy orando hasta julio justamente por esta casa y que Dios muestre el camino que voy a seguir de aquí en adelante y después de eso hasta fin de año ya estaré otra vez con los proyectos. Y este libro pienso lanzarlo todavía al año. También conversé con mi hija sobre este libro y ella está dispuesto a hacérmelo la tapa, o sea, ella ha estudiado lo que es artes plásticas allá en la UMSA de La Paz. Qué Entonces, lindo. si ella va a preparar lo que es la tapa y está dispuesto a apoyarme en ese sentido, entonces ya al año yo creo que ya lo voy a ir lanzando, pero esta vez lo voy a ir preparando con un poco más de conocimiento, con un poco más de fortaleza y también con el proyecto viendo hacia adelante. Qué lindo. Y realmente es glorioso lo que comentas porque tú decías al empezar esta entrevista que la adicción había roto la relación con tu hija y ahora tú comentas que va a ser tu hija la que te va a ayudar en la tapa de tu libro y por supuesto pues que eso habla de una restauración de la relación con tu hija y creo que eso es maravilloso y eso es un acontecimiento muy importante para darle la gloria y la honra al Padre, que es uno de los frutos grandes en tu vida, el haber reconstruido la relación con tu hija y realmente me contento con eso muchísimo, Nelson, porque no hay cosa más maravillosa que volver a ver reunida a la familia, que volver a ver juntos a padres y a hijos. Y qué lindo que Dios te esté regalando eso con tu hija. Realmente gracias al Señor. Qué lindo saber eso, Nelson. Sí, Carmen, y lo más bello es que, mira, Dios siempre ha estado presente ahí. Yo recién me doy cuenta de mucho tiempo, no sé, analizando, Dios ha estado presente en mi infancia, Dios ha estado presente en mi adolescencia, Dios también está presente ahora y yo la verdad te agradezco a ti por este tiempo y la verdad la gloria y la honra sea para Él. Y todas estas cosas maravillosas que me ha pasado solamente empieza de una palabra que se llama rendición, quebrantamiento delante de Dios. Ya nuestro orgullo tiene que morir, ya nuestra vanagloria también tiene que ser pisoteada, ¿no? Y la autosuficiencia también tiene que salir de nosotros. Cuando salen esas tres cosas de la vida que llevamos y permitimos que Dios obre en nuestras vidas, Dios empieza a hacer maravillas. Pero ahí también tenemos que ser constantes y perseverantes. Entonces cada día tienes que ir haciendo lo que tienes que hacer. La constancia, la perseverancia va a ser hasta donde Dios lo permita. Entonces Dios obra en nuestras vidas. Su promesa es, por ejemplo, Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo.
Yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice. Y esa es la parte que nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Que Dios es quien nos está esforzando, Dios es quien nos está diciendo, tú puedes mucho más, levántate, hace, trabaja, busca, Él nos va motivando en todo sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que decir? Amén, Señor, lo voy a hacerlo, puedo, y cada día dar un pasito más, y así vamos a llegar a la meta, ¿no? Y bien decía, Dios nos dice, ¿no? Isaías 41:10, yo soy tu Dios que te esfuerzo, y dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, nos dice. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que creer, y Él siempre nos va a proveer tanto lo material, tanto lo espiritual, también todo lo que es la parte de emociones, sentimientos y voluntad. Así es, Carmen. Qué lindo escucharte, Nelson, qué lindo estar compartiendo este espacio contigo. Y esta es una plataforma justamente para ser vulnerable, para poder entregar tu corazón y que tu testimonio y tu historia pueda servir de bendición para muchos, pueda ser una plataforma para que muchas personas que se identifiquen con situaciones similares puedan ver una luz de esperanza, puedan encontrar un camino, el camino, la verdad y la vida que es Jesús, y que tanto bien le hace a nuestra vida. Y tú has dado las claves, y creo que lo has dicho de una forma muy simple, y realmente me gustaría que eso impregne a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, y que creo que puede resumir en dos o tres palabras que tú lo has dicho, y es la rendición. O sea, el rendirnos realmente a Cristo y saber que es yendo a la cruz donde se obtienen las cosas. Es en la rendición, es en el quebranto, es en el realmente sacar de nosotros todos los egos, el orgullo, y el saber que no es en nuestras fuerzas, sino es en Cristo. Es el que pone en nosotros el querer, es el que nos da el ánimo, el que nos dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, y estoy contigo. Qué lindo Amén. estar contigo, Nelson. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, me gustaría que te sientas en la libertad de poder dirigirte a, a la audiencia y poder dejarnos tu mensaje. Gracias, Carmen. Mira, lo que yo he aprendido es esto. Dios no nos avergüenza. A mí Dios nunca me ha avergonzado. A pesar de las cosas malas que he hecho, nunca me ha avergonzado. Siempre Dios me ha dicho, Nelson, tienes una oportunidad más. Y al mismo tiempo yo les comparto a todos que Dios nos va diciendo a cada uno de nosotros, tienes una oportunidad más mientras veas un rayo de sol. Cada día que tú veas la luz del sol, decir que tienes una oportunidad más para vivir mejor, una oportunidad más para ser mejor hijo o hija, amado o amada de Dios. No eres quien sea, tú tienes tu identidad, tú tienes tu valor, vales la sangre de Cristo, no es que no vales nada. Entonces, cada uno de nosotros nos tenemos que valorar, nos tenemos que amar, y también nos tenemos que respetar. Porque si nosotros no nos amamos, no nos valoramos, no nos respetamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, ahí cada uno asume su responsabilidad y dice, yo me amo, yo me valoro, yo me respeto. Y de esa manera empieza cada día, ¿no? Yo también empiezo así mis días, cada día. A veces es difícil despertar, pero digo, yo me amo, yo me valoro, yo me respeto. Y ahí empiezo otra vez a ponerle la energía, y cada día tengo que tomar buenas decisiones. Y ahí empiezo a tomar mis decisiones con la sabiduría que Dios me da. Entonces, muchas veces también tomo malas decisiones, no es que todas son buenas, pero cuando tomo malas decisiones aprendo a asumir. Digo, me he equivocado, perdón, voy a mejorar. Entonces yo mismo me levanto y otra vez a seguir adelante. Y en esas circunstancias es cuando Dios te muestra otra vez el camino y te dice, hijo, has aprendido, ahora te toca hacer este pasito más. Y cada día subimos de nivel.
cada día vamos avanzando una gradita más arriba, otra gradita más arriba, y la sumatoria de todas esas graditas es cuando tú te das cuenta hacia abajo y habías avanzado largo. Pero solamente tú tienes que confiar en Dios, porque Dios te está llevando de la mano. Y siempre decirle, Señor, por favor, llévame de la mano, ayúdame, guíame, muéstrame lo que tengo que hacer. Señor, ¿a qué me estás llamando, no? Entonces, en eso yo también me hacía esas preguntas y al final Dios me dijo, yo quiero que tú seas mi siervo. Y gracias a Dios, ahora yo soy siervo de Dios y gracias a Él también estoy compartiendo estas enseñanzas, Carmen, y gracias por este tiempo que tú has permitido. No lo olvides, tú puedes, en las manos de Dios somos más que vencedores. Gracias, Nelson. Muchas gracias por haber aceptado estar acá esta noche en Vulnerable. Ha sido un privilegio poder contar contigo esta noche. Gracias a todos ustedes por seguirnos estos 12 meses. Con este programa estamos cerrando nuestra primera etapa de Vulnerable. Nuestro mandato ha sido 12 meses, 12 invitados, un invitado por mes, todos los primeros lunes de cada mes, y con Nelson cerramos nuestra primera etapa y pronto estaremos con más novedades de Vulnerable. Muchas gracias a todos por seguirnos, por su fidelidad, por su confianza en Vulnerable, y vamos a seguir con ustedes continuando con más de lo que el Señor ponga en el corazón de nosotros para poder compartir y entrelazar historias, testimonios y todo lo que el Padre quiera compartir con su pueblo. Muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta pronto.